Sofía. Bueno, entonces la voy a hacer yo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, te damos gracias por este nuevo día de vida que nos das, por darnos la oportunidad de seguir compartiendo, de regalarnos nuestra familia, de regalarnos pues todas las personas que nos acompañan. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo, chicos. Bueno, entonces, en el área de matemáticas, durante todo este periodo, lo que vamos a ver es la factorización. Listo, vamos a ver lo que son los 10 casos de factorización. Dentro de la factorización, vamos a distinguir las partes que tiene, lo que es el factor y lo que es, pues, como tal, ya el proceso de factorización. ¿Listo? Entonces, les voy acá a compartir pantalla, voy a compartir la pizarra. Bueno, lo primero que quiero que ustedes definan es el factor. El factor nos quiere decir o nos indica que es cada uno de los números que se multiplica para formar un producto. Cada uno de los números que se multiplica para formar un producto. Cuando nosotros hablamos de producto, recuerde que siempre que se habla de producto quiere decir que es el resultado, o a veces uno solamente llama producto a la multiplicación. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Vamos a trabajar lo que va a ser mínimo común múltiplo, ya que lo que vamos a utilizar es la multiplicación. Entonces vamos a buscar los múltiplos de los números para llegar a que el producto sea real, o sea ese producto que queremos saber. Entonces, les voy a dar aquí un ejemplo. Tenemos tres números. Tenemos lo que es el número 6, el número menos 12 y tenemos el número 15. Entonces, al tener esos tres números, lo que vamos a hacer es conseguirle otros números que al multiplicarlos nos va a dar ese resultado. Entonces, iniciemos con el 6. ¿Cuáles números creen que pueden ser? Exacto, bueno, 2 y 3. Entonces, 2 y 3, que sería 2 por 3, 6. ¿Encontramos otro? Listo, el 6 y el 1. ¿Tenemos algún otro? No. Bueno, del 12. Del menos 12, ¿cómo sería el del menos 12? -1, -2, -3, -4. Listo, del 12 puede ser el 12 y el 1, ¿cierto? ¿Cuál otro? El 2. ¿El 2 por qué? ¿Por qué podemos multiplicar el 2 para que nos dé 12? Por 6. Exacto, el 2 por el 6. ¿Cuál otro? El 3 y el 4.
El 3 por el 4. ¿Podemos encontrar alguna otra? No. Listo. De una vez acá le coloco multiplicación. Listo, ¿y del 15? Uno, el Bueno, 3, listo, el 15 por el 1. ¿Cuál otro? el 5 y el 3. El 5 y el 3. ¿Cuál otro? Ay, pasó. ¿Qué Uno. pasó? El 5 y el 3, ¿y cuál otro? O esos dos nomás. Listo, ¿no? Entonces, esos son los números que tenemos. ¿Qué podemos hacer con estos números? Cuando uno ha hablado de un factor, quiere decir que van a ser todos estos números, o sea, el 6 es un factor, el 2 es un factor, el 3 es un factor, todos son factores. Pero ¿qué sucede? En factorización, por lo general uno encuentra el factor común. Cuando hablamos de factor común, quiere decir que es un número que multiplica todos los números y está constante. Por lo menos, acá el factor común de estos tres números, del número 6, del número 12 y del número 15, ¿cuál sería? El 3. Exacto, muy bien, el 3. ¿Por qué el 3? Porque mire, el 3 se encuentra al ser multiplicado por el 2 para que nos dé 6. El 3 se encuentra al ser multiplicado por el 4 para que nos dé 12. Y el 3 se encuentra multiplicado por el 5 para que nos dé 15. Entonces quiere decir que en este caso el 3 va a ser nuestro factor común. Porque quiere decir que multiplica a todos estos tres números, al 6, al 12 y al 15. Por lo general, uno cómo saca esos factores comunes. Lo que uno hace es hacer lo del mínimo común múltiplo. Entonces uno, ¿se acuerda que ustedes hacían esta tablita? Hacían una tabla. Entonces llegan y dice que un número que multiplique a los tres números. Entonces, en este caso, si nosotros lo hacemos de esta manera, ubicaríamos acá el 3. Un número multiplicado por 3 que me dé 6 sería el 2. Un número multiplicado por 3 que me dé 12 sería 4. Y un número multiplicado por 3 que me dé 15 sería 5. Listo, mire, ya qué pasa acá con estos números. Ya por lo menos acá si nos vamos a ver, nos tocaría sacar o mitad acá y quinta acá. Entonces quiere decir que ya no vamos a encontrar más factores comunes. Entonces quiere decir que el factor común de esos tres números, pues ¿cuál va a ser? El 3. ¿Listo? Entonces eso es para que, como hacer un recorderis de factor común. ¿Por qué? Porque en la factorización se utiliza mucho eso. Bueno, ahora ya como tal les voy a decir que la factorización. La factorización nos quiere decir que es un proceso que permite descomponer el factor en una expresión matemática. En una expresión matemática. Entonces, ¿cómo sucede eso? Como yo les estaba comentando. Entonces, sacando el factor común. O sea, lo que estamos haciendo acá con el mínimo común múltiplo ya es factorizar. Este caso acá ya es factorizar, pero entonces nosotros lo vamos a ver un poco más a fondo. Cuando vamos a factorizar, lo vamos a hacer con expresiones algebraicas, o sea, con números y lo que son con letras. Las expresiones algebraicas
las vamos a dividir en dos. En los monomios, que son las fáciles, y lo que son los polinomios, pues que ya son un poquito más complicados. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles cómo se factorizan los monomios. Entonces, factorización en monomios. ¿Quién se acuerda que es un monomio? ¿Cuáles son los monomios? ¿Quién se acuerda? Un número que solo tiene una letra o una potencia. Exacto, muy bien. Es un valor que solamente tiene una letra y una potencia. Entonces, por lo menos, este 2x quiere decir que es un monomio. Por lo menos este 3x al cuadrado también quiere decir que es un monomio. Este 6x al cubo y y al cuadrado también es un monomio. O sea, quiere decir que no encontramos otro numerito por el cual multiplicarlo. ¿Listo? Estos tres que les acabo de acá de dibujar son monomios. Y vamos pues a factorizarlos. Este es acá 3 y este es acá 2. Factorizar lo que quiere decir es que lo vamos a dejar de la forma un poco más larga en cuanto a los monomios. Entonces, ¿cómo consideran que lo podemos hacer? ¿Cómo creen que se puede factorizar estos monomios? ¿No se acuerdan? ¿O cómo lo podemos hacer? Si también necesitamos sacarles los factores, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué se les ocurre? Para factorizarlos tienen que ser también con las letras. Exacto. Listo. Entonces, mira, lo que tenemos que hacer acá es como separar las letras de los números. Recuerden que cada vez que encontramos un número así con una letra, entonces esto quiere decir que el 2 está multiplicando a la x. Eso es lo que nos quiere decir. Cuando decimos 2x quiere decir que este 2 está multiplicando a la x. Entonces, ¿qué sucede acá en la factorización? Lo único que tenemos que hacer es separarlo. Entonces, escribir 2 por x. Y listo. ¿Cómo creen que se quedaría factorizado 3x al cuadrado? Si es separarlos, ¿cómo creen? 3 por x por 2. Eso, 3 por x. Y ese al cubo, ¿cómo lo haríamos? Ese al cuadrado, perdón. Recordémosle que una de las reglitas de la potenciación, que ya habíamos hablado, es que x al cuadrado era igual a decir que era x Por x. por x, exacto. Es como si nosotros cogiéramos y dijéramos 5 a la 2. 5 a la 2 es igual a ¿qué? 25. Exacto, 25. Pero si lo colocamos en la manera, si lo separamos, quiere decir que x a la 2 es igual a 5 por 5, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con las letras. Entonces, si nosotros acá vamos a factorizar, entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría 3x al cuadrado? Exacto. 3 por x por x. Muy bien. Y entonces, ¿cómo nos quedaría el siguiente? El de 6x a la... 6 por x por x y y por y. Exacto, 6 por x por x por x y y por y. Eso es factorizar, simplemente sacarle todas las x o todas las y o todas las a o todas las b, o sea, todas las letras a los números, o sea, dejarlos independientes. Quiere decir que acá nuestros polinomios ya los factorizamos. O sea, esto ya quedó factorizado. Esa sería pues nuestra respuesta de factorización. Entonces, así de sencillo,
se saca la factorización de los monomios. ¿Qué pasa con los polinomios? Entonces los polinomios no se pueden factorizar de esa manera. Entonces por eso el álgebra de Baldor nos presenta 10 formas para factorizarlos. Hoy vamos a ver la primera forma, que se llama factor común. ¿Listo? ¿Sí me han entendido hasta ahí lo de los monomios? Sí, señora. Listo, entonces ahora vamos a empezar a ver lo que son los polinomios, o sea, la factorización en polinomios. Entonces, el primer caso de factorización el caso 1 de factorización se llama factor común. Me volvió la tilde. ¿Listo? Entonces se llama factor común. El factor común lo que nos quiere decir es que en todas las expresiones vamos a encontrar un número común, como pasaba en el anterior. Recuerde que los factores son todos los números o todas las letras. Pero entonces cuando hablamos de común quiere decir que todas las expresiones deben de tener algo en común. Por lo menos si tenemos este ejercicio. Tenemos AB más AC más AD más A al cuadrado más A al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuál creerían que es el factor común acá en este ejercicio? La A. Exacto, la A. La A porque la encontramos en todas las expresiones, en cada uno de los monomios. Entonces, mire, esta A sería nuestro factor común. ¿Qué se hace en el factor común? Siempre vamos a colocar, cuando sacamos nuestro factor común, el número más pequeñito. Acá en este caso tenemos dos números, lo que es la A, que es el número más pequeñito, y lo que es la A al cuadrado. ¿Por qué yo digo que el número más pequeñito? Porque esta A es como si estuviera elevado a la 1. Entonces quiere decir que esta A es más pequeña que esta A al cuadrado. Entonces la voy a colocar. Entonces voy a colocar mi factor común, que es A. Después lo que voy a hacer es abrir paréntesis. Y voy a empezar a buscar los múltiplos de esas A. ¿Cómo los voy a sacar? Para sacar los múltiplos, lo que tengo que hacer, estas operaciones, pues por general uno las hace mental, pero se las voy a dejar acá. Entonces, mire, el primer término que tenemos es AB, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es simplificar esas A. Entonces, para simplificarlas, yo lo que hago es dividirlas sobre la A. ¿Por qué sobre la A? Porque es el factor común que nosotros dijimos, que salía de esa expresión. Entonces, si yo simplificar quiere decir quitarle lo mismo en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, ¿qué hago? Yo quito esta A de acá y quito esta A de acá. ¿Qué quiere decir? Que el resultado que me da va a ser B. Y ese va a ser nuestro primer número en el factor común, la B. Luego, ¿qué hago? Coloco el mismo signo, el signo que sigue. Mire, pues voy a colocar este signo, entonces voy a colocar más. Y voy a seguir sacando el factor común de la siguiente expresión. Entonces ahora voy a coger la A, el AC, y lo voy a dividir por el factor común que saqué. Y hago lo mismo, entonces saco acá la A y saco acá la A. Al quitar las A's en los dos lados, pues me va a dar la C solita y la voy a colocar acá. Y luego vuelvo a hacer lo mismo. Coloco el signo que sigue en el ejercicio
Y de manera imaginaria, vuelvo y hago lo mismo. Coloco AD, que es el siguiente número. Esa AD no me quedó bien. Bueno, AD sobre A. Y vuelvo y cancelo las A. O sea, vuelvo y simplifico. Entonces, me va a dar D. Entonces, ¿qué pasa acá por lo menos con la A al cuadrado? Recuerden que A al cuadrado es igual a decir que A por A, ¿cierto? Como les había dicho anteriormente. Entonces, A por A sobre A, que es el número del factor común que sacamos. ¿Qué hago? Voy a cancelar la misma cantidad de arriba y la misma cantidad de abajo. Entonces, cancelo una A de arriba y cancelo una A de abajo. Quiere decir que el resultado me va a dar una A. Entonces, vuelvo y coloco el signo que sigue y una A. Y listo. Quiere decir que ya factoricé. ¿Cómo compruebo que lo que escribo es verdad? Porque tengo que hacer después las operaciones para saber si esto me quedó de manera correcta. O sea, si lo que me preguntan es de manera correcta. Entonces yo multiplico. A por B me va a dar AB. Entonces voy a multiplicar primero este por este. Entonces A por B me da AB. Ahora el segundo. A por C me va a dar AC. Multiplico. A por D me va a dar AD. Y voy a multiplicar A por A, que me va a dar A cuadrado. Y ahí ya tengo lo que es el factor común. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Listo. Eso cuando tenemos solas letras. Lo mismo pues pasa con los números. Vamos a hacer una hora con números. Por lo menos tengo 5 m al cuadrado más 15 m a la 3. Bueno, tengo estos dos polinomios. Perdón, tengo este polinomio. Este es un solo polinomio. Lo borro acá. Tengo este solito polinomio. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacarle el factor común a los números. Entonces, voy a colocar el 5 y voy a colocarle el 15. Entonces, voy a buscar un número que me multiplique a los dos. ¿Cuál creen que sería el número? 3. Digo, 3. Ah, no. 5. Exacto, el 5. Entonces, acá un número que me dé 5, pues sería el 1. Y un número multiplicado por 5 que me dé 15 sería el 3. Listo, acá pues obviamente si le quiero seguir sacando al 15, pues le doy tercera y termino. Pero entonces como acá ya me dio 1 en el 5, quiere decir que ya no voy a encontrar más factores comunes. Entonces quiere decir que el factor común que voy a tener va a ser el número 5. Entonces ya tengo mi primer número, que va a ser el número 5, el factor común. Ahora voy a mirar con las m's. Como solamente tenemos que la m se repite en el primer valor y en el segundo valor, entonces vamos a colocar la m. Pero ¿cuál sería la m más pequeña? ¿La m al cuadrado o la m al cubo? M al cuadrado. Exacto. Entonces quiere decir que nuestro factor común va a ser 5m al cubo. Al cuadrado, perdón. Al cuadrado. Listo. Ahora voy a empezar a hacer las operaciones. Entonces voy a, bueno, aquí abro paréntesis. Entonces acá vamos a abrir paréntesis y vamos a empezar. Entonces acá tenemos el primer término que es 5m al cuadrado. Y debemos dividirlo por
por el factor común que sacamos, que también es 5m al cuadrado. Bueno, este lo podemos colocar así nomás, porque los dos son iguales. Si nosotros hacemos esta simplificación, simplificamos quiere decir que esto nos va a dar 1 y este nos va a dar 1, ¿por qué? Porque los dos son iguales. Entonces quiere decir que la respuesta, que nuestra primera respuesta acá en el paréntesis quiere decir que es 1. Colocamos el signo que nos da arriba y vamos a empezar con el 15. Pero entonces el 15 ya ahora sí lo vamos también a factorizar. Entonces tenemos el 15, que veamos el mismo número, y como tenemos m al cubo, quiere decir que vamos a colocar 3 veces la m. Y vamos a hacer lo mismo con el de abajo, con el factor común que sacamos. Tenemos el 5, y como es m al cuadrado, vamos a sacar 2 veces la m. Y vamos a empezar a simplificar. ¿Listo? Entonces empezamos a simplificar. Entonces, ya sabemos que le podemos sacar quinta, ¿no? Entonces, quinta de 5 nos va a dar 1. Y quinta de 15 nos va a dar 3, porque 3 por 5 nos da 15, ¿no? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar la misma cantidad de m's en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, quitamos esta m con esta m y quitamos esta m con esta m. Quiere decir que me va a sobrar una m y me sobra el 3. Entonces, nuestra respuesta aquí en el ejercicio quiere decir que va a ser 3m. Y cierro paréntesis. Luego vamos a comprobar a ver si la respuesta que nos dio es verdad o no. Entonces empezamos a hacer las operaciones. Entonces multiplicamos este 5m al cuadrado por 1 y después este 5m al cuadrado por 3m. ¿Sí? ¿Usted lo hicieron para usted? Entonces acá, 5m al cuadrado por 1, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos da 5m al cuadrado por 1? 5m al cuadrado. Exacto, nos da 5m al cuadrado, lo que tenemos acá. Ya ahora multipliquemos. 5 por 3, ¿cuánto nos da? 15. 15. ¿Y m al cuadrado por m? M al cubo. M al cubo. Entonces quiere decir que nos dio de manera correcta. ¿Está complicado? No, señora. Y así se va a seguir factorizando. Pues por lo general, estas operaciones pues uno las hace mentales, y no es para que ustedes evidencien de dónde sale. De pronto, si todavía no tenemos la agilidad para hacerlo, pues las podemos realizar de esta manera. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Todo lo que tenga que ver con matemáticas, uno lo aprende así, desarrollando ejercicios. Entonces vamos a hacer el siguiente. Tenemos 9x al cuadrado de y menos 12xy al cuadrado. Tenemos este polinomio. Entonces vamos a hacer lo mismo. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es sacarle el factor común a los números. Entonces le sacamos el factor común al número 9 y al número 12. Listo, entonces vamos a mirar los números del factor común de estos dos. Entonces un número multiplicado, iniciamos por el número más pequeño. ¿Cuál puede ser? 3.
Exacto, el 3. Entonces, un número multiplicado por 3 que me dé 9, ¿cuál sería? 3. Exacto, el 3. Y un número multiplicado por 3 que me dé 12. 4. 4. Mire qué sucede acá. Tenemos el 3 y tenemos el 4. Quiere decir que los siguientes números, pues no va a ser un factor común, porque nos tocaría primero volver a sacar tercera para despejar este 3 y después sacar cuarta para despejar este 4. Entonces, acá el número del factor común, ¿cuál sería? El 3. El 3. Listo, entonces vamos a colocar el número 3. ¿Cuáles son las letras que encontramos en los dos polinomios? X. La X y la Y. Listo, entonces vamos a colocar la X más pequeña. ¿Cuál sería la X más pequeña? X al cuadrado. Ah, no, No, X. esa es la 1. Exacto, la X solita, ¿no? Que es la que está acompañando el 2. ¿Y cuál sería la Y más pequeñita? La Y sola. Exacto, la Y que está acompañando al 9X al cuadrado y Y, ¿cierto? Entonces, ya la sacamos. Entonces, quiere decir que este numerito, este 3XY, es nuestro factor común. Para no hacer todo el procedimiento que yo les estaba haciendo acá, entonces podemos buscar un número multiplicado por 3 que me dé 9. ¿Cuál sería? 4. 3 por 3. ¿Cuál sería? ¿3 o 4? Hay un 3. Mira, 3. Entonces, porque si multiplicamos 3 por 3 nos va a dar 9. Y entonces acá tenemos, mire, esta X que está acompañando al 9, esta X al cuadrado. Tenemos que buscar esta X al cuadrado, ¿no? Pero entonces acá en el factor común que encontramos tenemos una sola X. ¿Cuántas X nos haría falta? 2. Otra. 3X. Tenemos una X, ¿cuántas X nos harían falta? Ah, no. No, porque es 3X al cuadrado. Entonces, es otra. Exacto, nos haría falta solamente una X. ¿Por qué? Venga, les muestro por qué. Ah, bueno, ¿y cuántas Y nos haría falta para conseguir esta Y que tenemos acá? Ninguna. Exacto, ninguna. Si lo sacamos así por simple lógica, nos puede salir así. Pero si lo queremos hacer pues por la forma larga, nos confundimos. Entonces lo podemos hacer de esta manera. Mire, tenemos 9. Vamos a factorizar este 9X X al cuadrado Y. 9X al cuadrado Y. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos las X. X al cuadrado, es decir, 2 veces la X y Y. Sobre, pues el factor común que tenemos. Mire, 3, X, Y. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces le vamos a sacar tercera a 9. Entonces, tercera de 9 nos daría 3 y tercera de 3 nos daría 1, ¿cierto? Si cancelamos las X, entonces vamos a cancelar esta X con esta X, y si cancelamos la Y, sería esta Y con esta Y. Quiere decir que nos sobró acá una X, que el número que nos va a dar entonces sería 3. 3X, que es lo que nosotros colocamos acá en el ejercicio. Listo, entonces ahora vamos con el 2. Después lo que hacemos es colocar el signo que encontramos en el ejercicio. Ahora vamos a buscar un número multiplicado por 3 que me dé 12. ¿Cuál sería? 4. 4. Listo, entonces, con la X, ¿qué hacemos? ¿Creen que nos faltan X o las tenemos completas? Tenemos completas. Exacto, ya las tenemos completas. ¿Y la Y, cuántas Y nos haría falta? Una. Exacto, una Y, perdón. Y ya nos quedaría 4Y. Ahora vamos a verificar si lo que dijimos es correcto. Entonces lo hacemos. Entonces multiplicamos este 3X a la Y por 3X. Entonces sería 3 por 3, 9. X por X, X al cuadrado.
Y la y, pues como quedó solita, entonces va y. Entonces ahora vamos con la siguiente. 3 por 4 nos da 12. Tenemos la x solita, la colocamos. Y y por y, Y a la 2. y a la 2. Entonces quiere decir que nuestro ejercicio ya quedó correcto. ¿Muy complicado sacarlo? El primer caso de factorización. No, señora. ¿No? Listo. Entonces, ya miramos cuántos minutos nos quedan de esta hora, si no. Bueno, entonces ya ahorita continuamos haciendo unos ejercicios más largos, ¿listo? Creo que entramos de una vez o esperamos los 10 minutos. Pues, ¿cómo quieren que ingresamos de una vez? Sí. Bueno, Listo, bueno, entonces ya ingresamos.